Y llegando a Navidad decimos, "Hochchatawan, que panetón tamijuico, y hochchatawan, que chocolate taojieiko". Y en el campo, pues siempre nos dicen, cuando estábamos pequeños nos traían chocolate, nos traían juguetes y querías, "Hochchatawan, un hito más. Iskaychatawan, dos hitos más. Ashchatawan, un poquito más. ¿No es cierto? Entonces aquí hay algo interesante que tiene que saber mi hermano, mi amigo, mi brother, mi causa que estás viendo este video, que utilizamos el one para aumentar algo más, en un caso aditivo, para aumentar a eso que nosotros hemos tenido. Tengo 5 panes, pero quiero un hito más. Estoy aumentando uno más. Tengo 2 perros, pero quiero un hito más. Otro perrito me aumento. Tengo 2 esposas. Me aumenta otra esposa, ¿no? Ya. Entonces, aquí estamos aumentando, ¿ya? ¿Qué cosa? Estamos aumentando un objeto más a, a lo que ya tenemos. A eso se le llama el caso aditivo. Pero ahora yo te voy a explicar cómo utilizar el caso aditivo, porque muchas veces te vas a encontrar con esta expresión en el hablar diario. Entonces, pero ¿cómo yo entiendo el caso aditivo? Fácil, mira, yo te voy a poner con un ejemplo lo vas a entender. Mira, veamos aquí. No, bro, ya. Michi. ¿Qué es Michi? Mira, con lo más simple, lo más sencillo de la vida, que es el gato, ¿ya? Vocabulario de Michi. Entonces, ¿qué estoy diciendo? ¿Ya? Y abajo también voy a poner Iskay. Iskay. ¿Ya? Iskay. Dos cosas. Michi, que es gato, Iskay es dos. Entonces, cuando yo pongo Michi, ¿qué es en castellano Michi? Gato. Y abajo, profesor, Iskay, ¿qué es? Dos. Y no hay otra más. Así de simple. Michi gato, Iskay dos. Pero ¿cómo utilizo el caso aditivo? Sencillo. Traigo el Michi con botas, el Michi aquí abajo y pongo lo siguiente. Aumento el sufijo ta, que hemos visto ya el caso acusativo. Ta. Obligatoriamente. Obligatoriamente. Obligatorio. Ya. Obligatoriamente aumento el Michi. Ya. Michita. Y ahí igualito, pues, causita. A Iskay le aumento el ta. Esa es la primera regla para el caso aditivo. Iskay, Michita. Mira, fíjate, Michita, Iskaita. Esa es la primera regla. Que para el caso aditivo, señores, yo tengo que tener dos cosas en claro. Pongo el sustantivo, le aumento el sufijo ta, y ahora recién pongo mi querido wan. Aquí, a los dos. Ahora izquierda. Y dice, mira, Michita, wan. Ah. Y mata Carán, ya. Michita, wan. Fíjense esto. He aumentado el wan. Iskaita, wan. Otra vez aumenté, mira. Esa es la tarea, pues mire. Michita wan. Ahora el significado ha cambiado. ¿Qué ha cambiado? Michita wan. Al gato más sería. O realmente el wan, cuando hablamos del caso aditivo, podría traducirse de la siguiente manera. Como el más. Más, ¿eh? Cuando te dices al gato más, runataban al hombre más, al jotaban al perro más. ¿Ya? Entonces, este one, fijaos, se traduciría realmente como el más. Jaurisket, ¿ya? Como el más. Estoy aumentando, estoy hablando del caso aditivo. Al michitao. Igualito aquí abajo, mira, fíjense. En el caso del one, ¿ya? Dos más. Mira, dos más. Igualito, este más se podría traducir así. Dos más. ¿Ya? Entonces, mis queridos amigos, a esto vamos con el caso aditivo. ¿Ya? Dos más. ¿Ya? Michitawan. ¿Ya? Al gato más. ¿Eh? Por ejemplo, vamos a ir de paseo y te dicen Michitawan apamuy. Ah, mira esta palabrita que he puesto. Michitawan apamuy. Michitawan apamuy. ¿Qué estoy diciendo, profesor, con esto? Estoy diciendo trae al gato más. ¿Ya? Trae al gato más. Esta sería mi expresión. Michitawan apame. Trae al gato más. Y este es mi ejemplito, pues, mi querido amigo, para que entiendas un poco más. Michitawan apame, trae al gato más. ¿Ya? Ahí está. Michitawan apame. Entonces, fíjense, iskaitawan. ¿Yo podría utilizar iskaitawan? Claro, mira, fijaos esto. Digo, iskai, ¿ya? Iskaitawan, hai, highway. ¿Qué es highway? Alcanzar, ¿ya? Alcanza dos más, ¿ya? O alcánzale,
¿ya? Podría ser la expresión, ¿ya? Alcanza, ¿ya? Alcanza 2 más. Igualito aquí, mis queridos amigos. El one va a tener esa función de aditivar, de aumentar, ¿eh? Entonces, realmente, cuando hablamos del one, estamos hablando, en el caso aditivo, hablamos del más. Y aquí te lo estoy explicando, ¿no es cierto? Iskaitawan, pides 2 chelas, ¿no? Iskaitawan, Haiwamai, podría decir. Iskaitawan, Haiwai, alcanza 2 más. Y entonces, mis queridos amigos, así es simple. Entonces, cualquier sustantivo agarramos. Por ejemplo, agarro el sustantivo waka, vaca. Waka, ta, wan. La vaca, más. Warmita, wan. Ya, warmi es mujer. Mujer. Warmita, wan. La mujer, más. Harita, wan. El hombre o el varón, más. Y así vamos utilizando el caso del wan aditivado, aumentativo o aumentar, sumar a ese grupo que estás enviando, le sumas un hito más, así de simple, un hito más, ¿ya? Compras 5 soles de pan y te dan 20 panes. 20 chukam, hay que tomar. Claro, 5 por 4, 20. Ya 20 panes. Y le dices, jorchata, un hito más te aumenta. Jorchata, un hito más. ¿Te das cuenta? Entonces, de esa manera utilizamos el one en el caso aditivo. ¿Tienes alguna pregunta? Mira, te voy a dejar una pregunta yo. Podemos hacer 2 cosas. Para sustantivos te voy a decir pitawan. Pitawan. Pitawan, ¿qué es pitawan? ¿Qué es pitawan? ¿A quién más? Esa sería mi expresión. ¿A quién más? ¿A quién más? Jabarisqueta. ¿A quién más? Y aquí me van a dejar una respuesta muy sencilla, mis queridos amigos. Pitawan, ¿a quién más? Tú dices María Tawan, Juan Tawan, Víctor Tawan, Pancracio Tawan, Anacleto Tawan, Rolita Tawan, Mario Chatawan. Y podría utilizar también otra pregunta. Ya, otra pregunta. ¿Qué diría? Hai Katawan. ¿Qué estoy diciendo con Hai Katawan? ¿Cuánto más? Fijaos esto. Hai Katawan, ¿cuánto más? Y podrías utilizar los números. Entonces, mis queridos amigos, les dejo estas 2 preguntitas para que ustedes me respondan de manera consciente, de acuerdo a lo que han aprendido, ¿ya? Y les voy a explicar otra vez aquí las 2 preguntas. Si yo te digo pitawan, es ¿a quién más? Y puedes utilizar un sustantivo, ¿eh? María Tawan, Juan Tawan, Teitei Tawan, Mamai Tawan, Jari Tawan, Ususi Tawan, China Sahara Tawan, Alji Tawan, Michi Tawan, un sustantivo. Y cuando te digo Haika Tawan, podrías utilizar Jok Tawan, Iskei Tawan, Kinsa Tawan, Tawatawan, Piscatawan, Soktatawan. Y vas utilizando para números y para sustantivos. Espero que te haya gustado este video y yo quiero ver tus comentarios, ¿ya? Y nosotros nos despedimos de este video y por favor sigue compartiendo este video para que más personas entiendan cómo funciona el quechua. Tu Panantzkama.